Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un segundito para comenzar. Mientras se van uniendo, Sí, vamos diciendo que vamos a tratar de ser puntuales para aprovechar al máximo esta hora que tenemos. Así que bueno, a las 6 en punto vamos a arrancar un poquito con el tema de las presentaciones y yo para adelantarme quiero agradecer personalmente, nos deben estar escuchando a Rodrigo Tizón y bueno, a vos Martín por la generosidad de permitirme un poco ser la moderadora de esta charla. Creo que son temas muy importantes y bueno, que es una buena oportunidad para que la gente que esté interesada a comenzar a trabajar en estos modelos tenga cada vez más herramientas disponibles para hacerlo, ¿no? Entonces me parece que están muy buenas estas charlas para que se introduzcan y para los que lo vienen haciendo, realizando, nada, puedan ir reforzando un poco más la parte teórica, por decirlo de alguna manera, y tener conocimiento sobre lo que se está haciendo en la práctica. Eh, yo me presento. En lo personal, mi nombre es Melissa de Fagot, soy ingeniera agrónoma y trabajo en la parte de extensión como coordinadora del módulo productivo periurbano en el INTA Marco Juárez, un desarrollo que se está haciendo a nivel de unidades productivas más bien extensivas, y la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Hace poquito que incorporamos la ganadería y bueno, cuando me preguntaron si podía ser parte de esto, me pareció re importante porque creo que son herramientas que necesitamos para seguir trabajando en este tipo de temas, que hay mucho para hacer, hay mucha agronomía, creo que hay mucho para trabajar. Eh, si me permitís, Martín, te presento, dale, así cómo no. avanzamos y a Sí, las sí. 6 arrancamos en punto. Bueno, hoy nos va a acompañar en estas 11 charlas, esta es la segunda de 11 charlas donde se van a tratar los 10 principios o elementos de la agroecología que formuló la FAO. Hoy nos acompaña con el elemento eficiencia, va a disertar Martín Zamora, es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un curso en posgrado de agroecología y agricultura sustentable, una maestría en producción vegetal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ingresó al INTA en el 2004 como investigador en sistemas agrícolas sustentables con sede en la Chacra Experimental Integrada Barrow de Tres Arroyos. Actualmente es coordinador del área de investigación de Barrow y trabaja en temas relacionados con la agroecología a gran escala desde hace 10 años o más, y actualmente está abocado al armado de la nueva red de agroecología de INTA, que nosotros aprovechamos para volverlo un poco loco con ideas a desarrollar. Eh, Creo, Martín, que nos tocó un tema muy lindo para que abordes. Dentro de lo que se viene hablando, en la primera charla tuvimos la oportunidad de escuchar a Pablo Titonel, nombraba que la definición que se trató de tomar a través de la FAO de lo que es agroecología es más bien teórica o tomada como guía, con estos 10 elementos disponibles para que quizás ciertos actores, quizás más políticos o la gente que tiene interés en abocarse a un sistema distinto, pueda tener elementos para comenzar a desarrollar, ¿no?, esta actividad o generar políticas públicas o, o empezar a quizás evaluar en qué grado de transición se encuentra en un sistema agroecológico. Dentro del sistema que estamos viviendo hoy actualmente, conocemos que es un sistema donde se necesita mucha incorporación de insumos externos, más que nada, donde el productor necesita puntualmente adaptarse más que nada a un modelo donde las cosas que va utilizando son cosas que va comprando de la parte externa, y eso hace que la eficiencia puntualmente sea menor o que el sistema se vaya haciendo un poco más vulnerable a eso. Eh, Me parece que la agroecología se basa en tener ciertos principios o criterios que, cuanto a la diversidad, la sinergia, el reciclaje, van constituyendo aumentar esta eficiencia y van haciendo un sistema productivo que sea un poco más equilibrado y que el productor le sea un poco más flexible adoptarlo. Si bien hay mucho para abordar,
Me parece que es interesante escucharte a vos en cuanto a lo que tenés para contarnos de la experiencia que vienen llevando adelante y todo lo que conlleva la eficiencia en sí de lo que venís trabajando. Bueno, Antes de que empieces, sí. le comento a la gente que, bueno, la idea es que vos puedas disertar, después vamos a tomar las preguntas que ellos nos vayan haciendo para poder compartirlas con ellos y que después esta charla va a quedar grabada y disponible en un link en YouTube para que la puedan volver a escuchar las veces que sea necesario. Bien, bueno, bárbaro, buenas tardes a todos y a todas. La idea entonces, como decía Meli, es disertar en cada una de las charlas con uno de los elementos. Nosotros sabemos que siempre la agroecología, por su propia concepción, tiende siempre a integrar todos los conocimientos y bueno, por ahí separarlos para hablar de cada uno por separado es complicado porque en realidad están todos interrelacionados y uno te lleva al otro, digamos. Y bueno, y por supuesto también te agradezco, Melissa, por, por, por habernos permitido también que vos participes. La verdad que para nosotros es un gusto, un placer. Y lo mismo, digamos, con estas cuestiones que estamos hoy trabajando, que me parecen sumamente importantes como para que la gente empiece a conocer de qué se trata la agroecología, qué se puede hacer, no solamente a pequeña escala, sino también en escalas más grandes. No es una cuestión de escala, más vale, es una cuestión que tiene que ver más con la concepción de cómo concebimos la forma de producción. Y bueno, entonces yo para empezar, digamos, a tratar este tema de la eficiencia y para completar unos 40 minutos de charla, para después dejar, sí, un espacio interesante para contestar preguntas que la gente necesite conocer y demás. Pero bueno, la idea es hacerla lo más charlada posible, lo más amena, Sí. como para no hacer una disertación muy clásica, digamos, y no aburrirlos demasiado a la gente, digamos, ¿no? Pero bueno, empezando a hablar de la eficiencia, la eficiencia siempre se ve como que se trabaja mucho en sistemas actuales de producción, ¿no? Cuando hablamos Ujú. de los sistemas actuales de producción, que son cada vez más simplificados, y una clásica es cada vez que usamos un insumo. Como los insumos son caros, lo que tenemos que tener es una alta eficiencia de utilización de esos insumos. O sea, los kilos de grano que puedo sacar por cada kilo de nitrógeno que compro. Eso es una buena forma, un buen ejemplo para empezar a charlar. Este, entonces, los sistemas actuales de producción, cuando los suelos se van agotando, cada vez sabemos, tenemos información nueva que cada vez hay menos nutrientes en los suelos, los balances de nutrientes en los suelos son cada vez más negativos, hay pérdidas de materia orgánica, todo eso lleva a que cada vez necesitemos más fertilizantes para producir en el sistema actual de producción. Eh, y eso conlleva también a que las eficiencias, en la medida que aumento las dosis por hectárea, los kilos de grano por cada kilo de nitrógeno van disminuyendo, digamos, ¿no? En la medida que voy aumentando esas dosis. Entonces, si uso pocos kilos de nitrógeno, quizás puedo lograr 20 o 30 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno. Pero si esas dosis se hacen mayores, vamos a 200 o 250 kilos de nitrógeno, quizás bajemos a eficiencias de 5 o 6 kilos por cada kilo de grano por cada kilo de nitrógeno. Y eso nos da una idea de que evidentemente esa pérdida de eficiencia de los sistemas se traducen después en cuestiones que tienen que ver con impactos negativos sobre ciertos aspectos, ¿no? Uno de los más clásicos que podemos hablar es el tema de las cuestiones ambientales. Son todo lo que nosotros Ujú. llamamos externalidades. Las Exacto. externalidades son cosas que están pasando en ciertos lugares por una propia actividad nuestra que ninguno la desea, pero sin embargo pasan. Y así con los Claro. años nos dimos cuenta de que tenemos pérdidas de materia orgánica. Nadie quiere que se pierda materia orgánica, pero se pierde. Nadie quiere que haya un balance negativo en el suelo de nitrógeno o distintos nutrientes, pero se pierde. Como esos
hay muchas otras, como por ejemplo, y también se está dando mucho en nuestra agricultura, es que nadie quiere, cuando aplica un plaguicida, o aplica un herbicida, un insecticida, un fungicida, ninguno quiere que haya efectos sobre el ambiente, sobre el agua, sobre el suelo, sobre la comida, o sea, sobre los alimentos. Sin embargo, ocurren. Entonces, esas son las famosas externalidades que se dan generalmente por pérdida de eficiencia de los sistemas, ¿no? Una forma de conceptualizarlo. Uno de los más clásicos que podemos hablar es el tema de las cuestiones ambientales. Son todo lo que nosotros llamamos externalidades. Las externalidades son cosas que están pasando en ciertos lugares por una propia actividad nuestra que ninguno la desea, pero sin embargo pasan. Y así con los años nos dimos cuenta de que tenemos pérdidas de materia orgánica. Nadie quiere que se pierda la materia orgánica, pero se pierde. Nadie quiere que haya un balance negativo en el suelo de nitrógeno o distintos nutrientes, pero se pierde. Como esos, hay muchas otras, como por ejemplo, y también se está dando mucho en nuestra agricultura, es que nadie quiere, cuando aplica un plaguicida, o aplica un herbicida, un insecticida, un fungicida, ninguno quiere que haya efectos sobre el ambiente, sobre el agua, sobre el suelo, sobre la comida, o sea, sobre los alimentos. Sin embargo, ocurren. Entonces, esas son las famosas externalidades que se dan generalmente por pérdida de eficiencia de los sistemas, ¿no? Una forma de conceptualizarlo. Y estas cuestiones también de pérdida de eficiencia de los sistemas actuales de producción, lo que está pasando, lo que está ocurriendo es que también incrementan los costos productivos, que es un problema bastante grave hoy en la producción, en donde vemos que cada vez los costos son más altos y que las rentabilidades o los márgenes brutos al productor cada vez se le hacen más chicos, y esos aumentos en los costos, aparejados, digamos, por la gran cantidad de insumos que necesita, comprar todo de afuera, como dijiste vos al principio, eso hace que ante cualquier eventualidad, ya sea climática o de alguna plaga, a los productores les cueste mucho, si pierden la cosecha o si disminuye la cosecha por algún efecto externo, al año siguiente les cuesta mucho volver a producir porque tienen que volver a comprar todos los insumos otra vez sin haber cosechado poco. Y esa situación hace que cada vez tengamos menos productores. Los productores más chicos, claro, que son los que menos espalda financiera tienen, en general el problema que tienen es que quedan en el camino. Quedan en el camino porque no pueden seguir avanzando ante cualquier eventualidad, y cada vez tenemos menos productores, que también lo estamos viendo, digamos, con los distintos censos y demás, se está viendo que cada vez hay menos productores. Estas situaciones también suman que cada vez los productores son más dependientes de esos insumos, ¿no? Y esa dependencia también hace que el productor no pueda salir. Entonces es como un círculo vicioso. Cada vez necesita más insumos, pero sabe que cada vez hay más riesgo y cada vez afecta más, hay más externalidades en el sistema, y eso lleva a esta situación que hoy estamos viviendo. No hablamos tampoco de las malezas resistentes, pero pasa algo similar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo que es lo que está ocurriendo con los sistemas actuales de producción es que hay una mirada de ese sistema que hay que cambiar. Entonces, digamos, porque cuando nosotros pensamos o conceptualizamos los sistemas con una mirada diferente, como lo que plantea la agroecología, en general pensamos los cultivos o las cosas que vamos planificando en el sistema, las pensamos en base a determinados procesos que nosotros queremos que ocurran dentro de ese sistema. Y eso es sencillo o fácil de conceptualizar, pero más difícil de aplicar, digamos, cuando vamos al campo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos siempre que la agricultura actual se basa mucho en el principio de la competencia. Todo nos compite, todo tenemos que eliminarnos porque nos compite, pero en realidad la agroecología se basa mucho más en cooperación e interacción entre los distintos componentes del sistema. Entonces, mira al sistema como un sistema más complejo, con más componentes de esos sistemas, y a su vez aprovecha la interacción o la interrelación que existen entre esos
entre esos componentes. Y esta es una, digamos, la que hablamos de la cooperación entre los componentes, ¿no? Eso nos ayuda de alguna manera para mejorar, digamos, la eficiencia en general de todo el sistema. A veces es difícil... Perdóname, Martín, sí. Y también va logrando en esto que decís, va yendo a un equilibrio, ¿no? Porque vos hablas de sistemas complejos, como es un sistema agroecológico, pero que entienden o tienden a hacer en el corto plazo a un manejo simple, o por lo menos eso es lo que se está viviendo en lo que estamos realizando a nivel extensivo acá en Marcos Juárez. Si bien son sistemas complejos porque interactúan mucho para entender un poquito con qué está trabajando en el sistema en sí, busca un equilibrio y ese manejo tiende a ser un poco más simple la cosa. Claro, eso es lo que en definitiva tratamos de buscar con esa complejidad en los sistemas productivos. Tendemos a que las poblaciones, sean de insectos, de plagas, de distintos artrópodos, de todos los componentes y demás, estén más en un equilibrio. Al estar en un equilibrio no hay una familia o una especie de un determinado insecto que pueda transformarse en plaga, digamos, ¿no? Porque todas se mantienen, no hay ninguna que es dominante y eso hace que se controlen entre ellas, ¿no? Entonces, todo el sistema agroecológico, por eso se pensando, digamos, en esto, digamos, ¿no? En cómo poder empezar a trabajar con los procesos que debería existir en un agroecosistema. Y bueno, entre ellos son todos los elementos que en parte dice la FAO que son los elementos o los principios, como nosotros los llamamos. Entonces eso hace que empecemos a pensar, digamos, sistemas más complejos, fundamental, digamos, y por eso lo que hablaba al principio es que siempre todos los elementos están muy interrelacionados. Entonces hablar de también nos pasa que vamos mejorando otros elementos y una práctica va a cumplir, digamos, con varios de esos elementos o esos principios, digamos, ¿no? Por eso cuando nosotros pensamos en agroecología, las cuestiones más importantes son aquellas que tienen que ver con la biodiversidad funcional, genética, la biodiversidad en el espacio y en el tiempo. No podemos hablar más de sistemas de cultivos únicos, cultivos o monocultivos o de una sola especie. Eso genera siempre inconvenientes, genera ineficiencias, genera baja captación de luz en ciertos periodos del año. Siempre cuando hablamos de biodiversidad, también lo asociamos a los equilibrios que hablábamos recién, porque no es solamente biodiversidad de plantas, sino biodiversidad de aves, de mamíferos, de artrópodos, de microbiología, diversidad de todos los componentes del sistema. Y después, cuando arrancamos con esas prácticas, lo que tenemos que focalizar siempre, y en eso también se diferencia mucho del sistema actual de producción, es el hecho de pensar siempre en el suelo, pensar que nuestro recurso es el suelo. Es necesario mejorar las condiciones biológicas de los suelos. Nosotros vemos que todos los procesos que ocurren dentro del suelo están muy minimizados con la forma de producción actual. Entonces, los suelos cada vez entregan menos nutrientes a los cultivos. Y bueno, y pensar en la forma diferente de focalizar el sistema productivo en sí, lo que hacemos es poner foco en los procesos que ocurren dentro del suelo también. Y eso es lo que te lleva a mejorar en parte la interrelación entre las raíces de las plantas y aumentar la diversidad de raíces en el suelo. Eso va mejorando de alguna manera los procesos biológicos que también se asocian a la rizósfera de las raíces y también toda la microbiología y mesofauna que ocurre en el suelo. Con eso logramos que poco a poco, porque esto no es aplicar un glifosato y a los 15 días veo los efectos o a los 10 días, esto hay que irlo construyendo a la fertilidad de los suelos, con
estrategia o un solo tipo de manejo, mejorarla. Lo que hay que hacer es una complementación de diferentes prácticas, que podemos ir hablando de algunas, como para después, si querés, podemos empezar a hablar algo de los resultados que hemos tenido. Vos comentaste que nosotros hace unos 10 años que venimos trabajando en un módulo en la experimental de Barro, acá en el Partido de Tres Arroyos, en donde comparamos ambos tipos de sistemas productivos, el sistema actual de producción con insumos bajo siembra directa, y hace 10 años arrancamos con un módulo pensando en la agroecología de esta manera, ¿no? En incentivar procesos, mejorar la biología del suelo, la biodiversidad y demás, con la idea de ir disminuyendo de a poco los plaguicidas o los agroquímicos, hasta que llega un momento que se intensifican tanto los procesos que no es necesario después el uso de agroquímicos. Martín, discúlpame, sí. Vos cuando decís que lo vienen trabajando, ¿lo están haciendo en campo de productores? ¿Lo están haciendo desde INTA nada más? ¿Cómo es la relación que...? Este módulo comparamos un lote dentro de la estación experimental de la chacra de Barro, sistemas productivos. El sistema actual de producción, como comentaba recién, y el sistema o el módulo agroecológico, que en definitiva tiene varios objetivos ese módulo, ¿no? Pero entre ellos es generar información, pero también generar, digamos, demostrar, sea demostrativo, para aquellos que lo quieran visitar. Y ahí podemos comparar en ese módulo los dos sistemas de producción. Entonces, ¿en qué comparamos? Y en todos aquellos variables que nosotros podamos o tenemos capacidades de poder hacerlo, digamos, ¿no? Y por supuesto, que comúnmente se denominan indicadores, ¿no? Indicadores, decirlo de esa manera. Sí, indicadores de salud de suelo, indicadores de producción, indicadores económicos, indicadores de uso de energía. Se podrían utilizar uso de mano de obra o microbiología del suelo. Hay muchos indicadores que nosotros vamos trabajando con algunos de ellos y vamos generando información. A partir de los registros que vamos tomando de los cultivos que vamos haciendo. Pero siempre es esto del enfoque diferente que le damos desde la agroecología. Y una vez que generamos mucha información en el módulo, también empezaron a aparecer como un módulo demostrativo, como yo te comentaba. En general empezamos a tomar, a ser visitado el módulo por productores y demás, y profesionales y gente del medio, y en que empezamos a mostrar que sí que se podía hacer de otra manera, pero que cambiaba la forma en que hacíamos los cultivos. No hacíamos más monocultivos, sino que hacíamos todos policultivos. Los policultivos es en una juntas, como avenas víceas, como sorgos con soja, maíces con vicia, trigos con trébol. Esos son básicamente los cultivos que más utilizamos, cebadas con trébol. En general siempre apuntando a mezclar gramíneas con leguminosas. Con esa forma vamos obteniendo, digamos, una cantidad de nitrógeno en el sistema, pero un nitrógeno biológico, no es un nitrógeno químico, que va entregando paulatinamente ese nitrógeno, se lo va entregando a los cultivos y nunca tenemos deficiencia de nitrógeno. Por eso es importante que todos los cultivos asociados en la rotación que tenemos diseñada, o en la secuencia de cultivo que tenemos diseñada, es que todos los cultivos tengan una leguminosa. Generalmente esa leguminosa en muchos de los casos va asociada, pero cumple un rol, digamos, de un servicio ecosistémico. Muchas veces el sorgo con soja, se podría cosechar el sorgo, pero la soja acompaña para mejorar la nutrición del suelo, digamos, la fertilidad del suelo en cuanto a la fijación biológica, porque después de ese cultivo de sorgo con soja va a venir un trigo o una cebada, que si hago un cultivo de gramínea en verano, de alta producción, y después quiero sembrar un trigo o una cebada, en general, y después el trigo siguiente va a tener síntomas de deficiencia. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer es generar policultivos
con diferentes objetivos, productivos por un lado, pero también que brinden servicios ecosistémicos, pensando en la salud del suelo, pensando en aumentar la biodiversidad, pensando en mayor interacción con las malezas, mayor competencia con las malezas. O sea, vamos ocupando con las plantas que vamos diseñando, con el sistema que vamos diseñando, vamos ocupándole nichos ecológicos que si no estarían ocupados por las malezas. Entonces, por ejemplo, un trigo con trébol ocuparía un lugar, el trébol, que en el entresurco del trigo, que si no estaría ocupado por una maleza en un sistema actual de producción. Por eso son... Martín, sí. Te consulto, en este modelo que estás planteando, ¿está el animal presente dentro de la rotación que venís nombrando o solamente es un sistema netamente agrícola? En general, nosotros consideramos que aumentar la biodiversidad también incluye a los animales. Ya hemos trabajado mucho con... Unos se resisten a tenerlo, pero es fundamental la función que cumple. Por un lado, diversifica la producción. Totalmente. Entonces, el productor puede hacer una producción integrada entre cultivos y animales, donde diversificando disminuye riesgos productivos. Eso por un lado, pero aparte los animales van generando muchos servicios ecosistémicos, reciclado de nutrientes, control de malezas. Entonces es fundamental tener animales en los sistemas agroecológicos. Con esto logramos llegar, digamos, la transición agroecológica generalmente tarda mucho menos que si no tengo los animales, que no digo que no se pueda hacer, pero puede traer ciertas complicaciones que hay que buscarle la vuelta por otro lado. Pero con los animales es muy interesante porque yo tengo muchos cultivos que los puedo pastorear, que cumplen un rol, esos cultivos cumplen un rol muy importante para generar biodiversidad. Vuelvo a decir lo mismo, digamos, porque tiene todo que ver. Sí. Para generar biodiversidad, generan fijación biológica de nitrógeno. La estructura de raíces cuando hago un policultivo en general son muy diversas y también asocian. El animal aprovecha estas situaciones o estos cultivos, policultivos, para producir para producir carne, pero a su vez generan mucho más mayor productividad del sistema, digamos, en sí, digamos, ¿no? Analizándolo a largo plazo. Entonces generamos carne por un lado, pero por otro lado también esos animales nos van reciclando nutrientes, nos van aportando el bosteo, que para nosotros es muy importante que se produzcan en los lotes. Esto también trae aparejado una forma particular de hacer el pastoreo, que tiene que ver mucho con los principios también del pastoreo racional, ¿no? Del Mosen o alguno similar a él. Entonces, todas estas situaciones hacen que nosotros vayamos mejorando la eficiencia de todos los recursos que tenemos en el sistema. Por eso es muy importante pensar cómo voy a hacer, cómo voy a planificar la rotación de los lotes, cómo voy a hacer posible la siembra o la implementación de ciertos cultivos que nosotros denominamos policultivos, porque son mezclas de especies, cómo los voy a manejar, cómo los voy a mantener, cuándo voy a terminar con uno para implementar otro, qué diferentes estrategias de siembra, de maquinaria voy a usar. Es muy importante también para mejorar la eficiencia de estos sistemas, es que el productor tenga sus propias semillas. Eso es muy importante también. Muchas veces comprar la semilla todos los años llevan también a a un aumento, digamos, en los costos. Entonces, poder cosechar sus propias semillas para al año siguiente poder sembrar, también nos permite de alguna manera ir trabajando esta disminución de costos, que es muy importante dentro de la agroecología. Usted, creo que siempre la pregunta, o por lo menos es la que siempre escucho, en cuanto a los rindes, porque se habla mucho de que la agroecología no tiene los mismos rindes, entonces, bueno, hay todo ahí un tema a discutir, ¿no? Si bien los costos empiezan a disminuir,
Yo, la poca experiencia que tenemos nosotros es que los primeros años quizás hay una baja en los rindes, pero después se empieza a igualar y ya cuando los costos empiezan a ser mejores, al productor le empieza a ser un poco más atractivo el sistema, porque no logra medir o evaluar o tener en cuenta todo lo que vos acabás de decir en cuanto a la eficiencia en el suelo, la vida que se le deja al suelo, lo que dejás de incorporar como insumo. Entonces me gustaría que a lo mejor, ya que hablas de rotaciones, de pensar el sistema en un diseño del sistema para que funcione, contar un poquito qué resultados estás teniendo en cuanto a los rindes y bueno, esa experiencia que ustedes tienen. Claro, bueno, eso nos pasó a nosotros, es cierto. Cuando nosotros salimos del sistema actual de producción, todos estos procesos que ocurren en el suelo, que es que los microorganismos, por ejemplo, ponen a disposición todos los nutrientes y demás, esos, por la gran cantidad de insumos químicos que se están utilizando hoy en la producción actual, esos sistemas, esos procesos naturales o biológicos que se producen en el suelo están muy minimizados por eso, digamos, ¿no? Al tener siempre disponibilidad de nitrógeno por la gran cantidad de urea que aplicamos, el proceso biológico, que es la fijación biológica de nitrógeno y a otros fijadores libres que hay en el suelo, prácticamente no funciona. Entonces, hasta que empiezan a funcionar esos en aparecer en los suelos, entonces esa caída de rendimiento puede ser cierta. A nosotros nos dio eso, que caía un poco el rendimiento, pero lo que quiero que quede claro si hay productores y demás, es que esa caída en el rendimiento se aproxima básicamente a la disminución en el costo que tienen por no usar más agroquímicos. Entonces, se equilibran, digamos, ese mayor rendimiento o ese menor rendimiento con el menor costo de insumos. Entonces, los márgenes que quedan en los primeros años son similares. Nosotros, desde que arrancamos, y si querés podemos empezar a hablar de cuestiones que tienen que ver con cuestiones económicas también, pero nosotros empezamos, desde que empezamos nuestro módulo, empezamos a tomar los registros y a hacer los cálculos económicos, más que nada pensando en el margen bruto, y eso hace que nosotros vimos que en los primeros años, los 2 o 3 primeros cultivos que hacíamos en la rotación, rindieron un poquito menos, pero se equilibró, digamos, y los márgenes brutos fueron exactamente los mismos que los cultivos con fertilizantes, digamos, ¿no? Entonces, después cuando ya se empezó a equilibrar, a restablecer los procesos biológicos en el suelo, ya los rendimientos se igualaron. Y muchos años ocurre que también en ciertos aspectos, sobre todo cuando hay después de secas y demás, el sistema agroecológico hasta puede llegar a rendir más que el sistema actual de producción. Yo considero que, de acuerdo a nuestra experiencia, que llevamos unos 10, 12 cultivos en la secuencia, no puedo decir que uno es más productivo que el otro. Para mí son ambos igualmente productivos. Quizás el sistema actual de producción obtenga más, o sea, en volumen son iguales, pero más menos diversificado, ¿no? Hay soja, maíz, trigo y no hay más para contar. En los sistemas agroecológicos podemos incluir centeno, avena, cebadas, vicias, sorgo, maíces, soja, trigo sarraceno. Hay muchos otros cultivos que nosotros en general empezamos a trabajar, digamos, para diversificar los sistemas productivos. Entonces, cuando yo logro los mismos rendimientos, pero en general con una muy importante disminución de costos, nosotros al cabo de estos 9 años que llevamos, que tenemos registros, tenemos aproximadamente que los costos son de un 50%. O sea, en promedio aproximadamente el sistema actual de producción está en $400 por hectárea de costos directos totales, o sea, costos de labores, cosecha, gastos de comercialización, semillas, insumos. En lo agroecológico estamos en 200, o sea, estamos en la mitad. Y eso es clave
para disminuir riesgos productivos, ¿no? No es lo mismo tener que volver a sembrar un lote después de una helada al otro año gastando $400 que gastando 200, ¿no? Y eso te Martín, lleva... Sí, Sí. perdón, que te interrumpí. No, termino si No, querés sí. pensando en que al tener los mismos rendimientos, los ingresos brutos son los mismos, pero al tener un costo mucho menor, el margen bruto, que es aproximadamente lo que podemos asimilarlo, digamos, a lo que le queda al productor en el bolsillo de cada cultivo que hace, nosotros nos da que es un 120% más, digamos. En términos económicos, es muy conveniente para los productores. Sí, No, iba a esto, ¿no? Al tema que estabas hablando, que es re interesante, pensando en el productor que se encuentra alquilando un campo, ¿no? Y que quizás los contratos hoy son por un año y están basados en quintales de soja. Entonces, esto que vos planteás responde un poco a esa incertidumbre del productor que se encuentra arrendando un campo, que ve próximo a vencer un alquiler y decir, bueno, quizás también termina siendo una oportunidad este sistema. Más allá de todos los otros beneficios que engloba, creo que es fundamental considerarlo. Está bien, sí, es cierto, esto siempre hablamos, ¿no? La problemática de los contratos accidentales de trabajo, de arrendamiento. Eso hace que muchas veces el productor intente sacarle el máximo posible porque tiene que pagar un montón de gasto, digamos, del arrendamiento. Sin embargo, como yo estoy comentando, los márgenes brutos son mejores para poder afrontar, digamos, un gasto de arrendamiento, ¿no? Entonces, sí hay que trabajar con el dueño de la tierra, estas cuestiones que tienen que ver con que la tierra, digamos, es un recurso limitado, que hay que pensar en cuidarlo, que nuestros hijos van a comer también de esa tierra, que no lo podemos degradar, y tenemos signos evidentes de degradación. Entonces, creo que son cuestiones que hay que trabajarlas. No obstante eso, hay mucha gente que tiene campo que lo quiere cuidar, y bueno, esta puede ser una muy buena herramienta, no considerar este arrendamiento tan a corto plazo, con tener un poquito más de seguridad ya perfectamente. Entonces, te quería preguntar, Martín, porque tocaste el tema eficiencia dentro de la agroecología, viendo la parte técnica, todos los beneficios ambientales, que quizás esto del exceso de carbono y nitrógeno que tenemos en el ambiente lo podemos transformar y utilizarlo y ser más eficiente en la utilización de los recursos. Por decirlo groseramente, tratamos la parte ambiental, la parte económica, viendo todo, y dentro de la parte social, ¿vos cómo lo ves? Para después darte unos segundos más, un tiempito más que vos desarrolles alguna otra parte de tu trabajo y empezar un poco con las preguntas, pero en lo social, ¿qué podés comentarnos? sí, bueno, eso también es una cuestión bastante interesante que se plantea desde que nosotros trabajamos en agroecología, es el rol social del productor como productor de alimentos, que tenemos que producir alimentos sanos, alimentos nutritivos. La vinculación es muy importante en lo social entre el productor y el mejorar, que hay cada vez los consumidores están más ávidos de consumir alimentos sanos, y bueno, y estas son algunas situaciones que nos permiten, digamos, empezar a cumplir un rol, pero el rol social es muy amplio, y estas situaciones de los productores que entran, digamos, a producir de esta manera, ¿no? En general se trabaja en grupo con productores, se trabaja mucho con un vínculo muy especial entre los productores, entre el productor con sus empleados, entre el productor con sus asesores, con su familia. Son muchas cuestiones que se empiezan a mejorar esas relaciones del productor con la sociedad,
en su conjunto, digamos, y entonces también, digamos, se refuerzan muchos esos vínculos, y también asociado a aquellas cuestiones que tienen que ver con la vida rural, ¿no? De revalorizar la vida rural. Muchos de nuestros productores, en general son productores que viven en el campo, o aquellos que tomaron, digamos, de las riendas de su campo, digamos, por una cuestión de cambio generacional. Le tocó a los hijos hoy ya hacerse cargo de la producción, y los padres se habían abandonado la casa que tenían en el campo y se fueron a vivir a la ciudad, y ahora los hijos, con esta mirada de la agroecología, están volviendo, digamos, a refaccionar las casas e irse a vivir a las casas, digamos, de donde vivían antes con sus padres, ¿no? Entonces, revalorizar la vida en el campo como tal es muy importante también como un vínculo, digamos, con la tierra y con la producción. Que muchas veces se toma como algo medio, si querés, con algún tipo de conflicto, es que teniendo este tipo de producciones que son más comunes y más integradas entre agricultura y ganadería, el hecho de tener más ganadería en sí, lo que plantea es más necesidades de mano de obra, digamos, ¿no? Entonces, a veces decimos, bueno, no, pero necesitamos más mano de obra, pero bueno, hoy con las cuestiones como tenemos en Argentina y demás, de falta de trabajo, quizás es una buena oportunidad para empezar a trabajar mucho mejor en este sentido, digamos, ¿no? En conseguir gente que vaya y que quiera trabajar en el campo. Para eso hay que darle comodidades, hay que capacitarlos a los empleados, porque no es fácil trabajar con animales, con hacienda, pero hay gente que sí que le gusta, digamos, ¿no? Y que lo quiere hacer. Entonces, está todo relacionado. Y todo esto hace a mejorar las eficiencias de la producción. Yo tengo un cálculo también para comentarlo también, de decir, bueno, todo lo que es necesario para la producción de un campo, que es lo que el productor tiene que comprar, se puede pasar en términos de energía, de megajoule por hectárea de energía que tiene que comprar. Esa energía puede ser como fertilizantes, como plaguicidas, como maquinarias que tiene que comprar, combustible, empleados. Todo se puede pasar, es fácilmente pasable a través de tablas, hay tablas a nivel internacional que se pueden usar. Todo se pasa a términos de energía, y esa energía se calcula, digamos, se mide como megajoule por hectárea. Y ahí pudimos comparar nuestros dos sistemas productivos, el agroecológico y el sistema actual de producción, para darnos una idea de qué cantidad de energía necesitaba uno y qué cantidad de energía necesitaba el otro. Porque eso es importante, la energía hoy es cara y es limitante. Entonces, nosotros vimos que el sistema actual de producción requiere aproximadamente, digo aproximadamente porque hay variaciones, entre 7.000 y 14.000 megajoule por hectárea de energía. Entre todo lo que hay que comprar, todo eso hay que comprarlo afuera para traerlo al lote. Y eso hace, bueno, es todo energía hoy básicamente en base a petróleo, ¿no? Aunque, bueno, sí, hay otras alternativas, pero en general hoy el petróleo es el más importante. Entonces eso tiene un costo. Aunque hoy el petróleo tiene un valor muy bajo, ¿no? Por una situación circunstancial. Sí. Pero en general la energía tiende a crecer en valor, digamos, cada vez son más caras. Entonces, nos dimos cuenta que el sistema actual de producción requiere esas cantidades, entre 7.000 y 14.000 megajoule por hectárea. Pero hay una cosa muy importante, que todos los años que van pasando, cada vez requiere más energía. O sea, la tendencia es siempre creciente. Entonces, cada vez los sistemas actuales de producción son más necesitados de energía externa. Cada vez necesitan menos energía para producir, digamos. Eso es muy importante en términos de eficiencia, porque una cuestión es la
cantidad que se necesita. Pero otra es la eficiencia con que se utiliza esa energía que yo compro afuera, ¿no? Entonces, la eficiencia que de una mirada agroecológica, de los datos que nosotros tenemos, nos dice que porque yo puedo, es la que necesito, todo lo que tengo que comprar, y la que produzco, la energía que produzco en forma de alimentos, ¿no? Por los rendimientos que tengo, la producción de carne. Entonces, la eficiencia energética con que nosotros nos manejamos dentro del modelo agroecológico anda alrededor de entre 6 y 7. 6 y 7, ¿qué significa? 6 o 7 megajoule de energía que estamos produciendo por cada megajoule de energía que necesitamos comprar afuera. Claro. Cuando nosotros vemos el sistema actual de producción, vemos que por cada unidad de energía que utilizo, produce 3,5. O sea, estamos hablando de eficiencia de 7 contra exactamente la mitad. O sea, evidentemente, la reducción de energía es muy importante, pero a su vez también, como los rendimientos son similares, se traduce eso en una mayor eficiencia de uso de la energía. Y eso es clave también para los sistemas productivos, ¿no? Es demostrar que va cambiando la mirada de producción, los sistemas se pueden concebir, digamos, sin un impacto, digamos, de externalidades tan fuertes, tan importantes como lo tiene hoy otro tema. Que es otro tema, pero bueno, tenemos esa problemática también. Y bueno, entonces, pensar un sistema con una mirada diferente, que se puede lograr, necesitamos conocimiento, aplicar agronomía a los sistemas productivos, que creo que vos los dijiste al principio, es muy bueno. Y después lo que podemos lograr, digamos, es bajar los impactos negativos del sistema en sí, en varios componentes, digamos, ambiente, social, productivos, económicos, pero a su vez también otros indicadores, como por ejemplo los gases de efecto invernadero, que eso está, digamos, asociado a los stocks de carbono que podemos tener en el suelo, o el balance de carbono que generamos en el suelo, donde en general lo que nosotros dije, bueno, después de tantos años de hacer 5 años o 6 años que veníamos aplicando este modelo con herramientas de agricultura de precisión, lo hicimos junto con un equipo muy importante del INTA Balcarce, ambientamos para poder comparar ambientes dentro de un sistema y el otro, y nos dimos cuenta que el sistema actual de producción, en nuestro lote, en el lote que hacemos las experiencias en el módulo, arrancamos con 4,9% de materia orgánica, es una muy buena cantidad de materia orgánica, en los primeros 20 centímetros, y dijimos, bueno, después de 6 años, que habíamos hecho 7 u 8 cultivos en esos 6 años, ¿qué pasó en el suelo? Bueno, en el sistema actual de producción estaba la misma cantidad de materia orgánica, no había ni crecido ni había aumentado. Es un buen indicador, pero al poderlo comparar con el agroecológico nos dio que tiene un 1% más de materia orgánica. O sea, de 5 nos habíamos ido a 6 en los primeros 15 centímetros. Entonces, el secuestro de carbono que hubo en ese sistema por haber implementado las prácticas, si querés, agroecológicas, o estas prácticas para mejorar todo el sistema y hacer un sistema con una concepción, con una mirada diferente, también habría permitido mejorar el carbono o el stock de carbono en el suelo. Y va sumando, digamos, cuestiones favorables a este sistema de producción. Entonces es muy interesante, porque en la medida que vamos generando información, vamos viendo que el comportamiento de todo lo que vamos midiendo es mejor, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que quieran arrancar con estos sistemas y estamos midiendo los productores lo mismo que medimos básicamente en el módulo.
Martín, para que no se nos vaya la hora, responder un par de preguntas, decirle a la gente que te puede contactar, después quizás Rodrigo, que es el que organizó todo esto, puede brindar información a donde, más allá de visitar la chacra, donde poder consultarte quizás cosas más puntuales que son re interesantes, pero empiezan a aparecer preguntas como por ejemplo, ¿qué diferencia hay en el enfoque en ambientes húmedos, o sea, de esto de la agroecología, a lo que son ambientes más semiáridos? Hablaste de diseño, de especies, quizás va por ahí la pregunta. Lo que nosotros siempre pensamos cuando vamos a planificar, sea en diferentes zonas, diferentes ambientes, es que hay que respetar estos principios o estos elementos que propone la agroecología. Van a cambiar las plantas que usemos, las especies que usemos, los arreglos que usemos, mayor o menor porcentaje de ganadería en nuestro sistema. Pero lo importante es respetar y tratar de armar un sistema productivo respetando los principios o los elementos de la agroecología. Respetando eso, se puede hacer agroecología en La Pampa, en Balcarce, en Mar del Plata o en Pergamino. Digamos, es el arreglo de plantas que se utilizan, las especies que estén adaptadas a cada uno de los ambientes y nada más. Bárbaro. Hay una pregunta que creo que un poco la contestaste cuando hablábamos del tema de los animales, pero dice, ¿se podría entrar en transición agroecológica sin animales? ¿Qué tendríamos que considerar? Claro, sí, bueno, tenemos muchos productores que estamos trabajando en donde no tienen ganadería. Se puede pensar en otras herramientas, pero lo que yo comentaba es que al no tener los animales aparte de producir carne, también nos brindan servicios ecosistémicos que no están valorados económicamente. Y entonces, esos servicios ecosistémicos que nos brindan los animales, lo que hay que hacer es reemplazarlos por los mismos servicios que brindarían un cultivo de cobertura, por ejemplo. Sería una buena forma de pensar, pero bueno, en el cultivo de cobertura no tengo el bosteo, no tengo la orina de los animales, no tengo posibilidad de controlar aquellas malezas que se nos escapen para ser pastoreada con los animales. Entonces, esos servicios que brindan no están. Y lo que sí sabemos que se puede hacer, quizás demore más años en la transición, digamos, ¿no? De tener que independizarnos o poder independizarnos de los agroquímicos. Otra pregunta es, yendo un poco más a otro tema dentro de ¿qué políticas incentivarían la autoproducción de semillas? Según tu visión, ¿no? Sí, eso es difícil porque hay una ley de semillas y a veces es difícil trabajar. Nosotros trabajamos con semillas antiguas, viejas, pero bueno, siempre bregando para que, por ejemplo, instituciones como el INTA, por ejemplo, como el CONICET o universidades, puedan tener algunas semillas que sean interesantes para estos sistemas. Recuerden ustedes que nosotros estos sistemas, estos resultados que estamos teniendo, son hechos con semillas que fueron mejoradas para los sistemas actuales de producción. Claro. El mejoramiento de las especies que hoy utilizamos, de las variedades, fueron seleccionadas no hay malezas, entonces yo a esas variedades las tengo que poner a competir con malezas, con menor concentración de nutrientes, o sea, con los nutrientes que va entregando el suelo. Entonces no son las que más se adaptan. Entonces necesitamos variedades adaptadas a los sistemas agroecológicos. Y ahí es donde esos sistemas agroecológicos van a potenciar o van a incrementar muchísimo la productividad. Yo estoy convencido que hoy estamos en el piso de la agroecología y que de ahí no tenemos un techo, no hay techo, exactamente. Lo que sí falta es investigación, dar recursos a la investigación para estos sistemas agroecológicos en distintos niveles. No, la pregunta que viene, que es el rol del Estado en la adopción de este. Está bueno que haya políticas que incentiven la producción de este tipo de formas de producción.
Yo estoy convencido que igual la agroecología funciona sin esas políticas, pero Sí, total. Igual que vos. digamos, Igual. porque el productor, lo que nos falta es visibilizar más a la agroecología, que los productores empiecen a ver diferentes lugares, diferentes ámbitos donde sí se puede producir, y quizás donde haya un productor que nosotros llamamos que sea un faro agroecológico, ese productor le pueda contar a otros productores cómo produce él y cómo le está yendo. Lo que sí vemos es que el productor que entra en agroecología no vuelve más al otro sistema. No. Empieza a pensar de una manera diferente, porque muchas veces yo he escuchado que la transición no es la parte técnica, sino es la transición en la mente, y pasar, digamos, a pensar diferente. Entonces esas cuestiones hacen a que nosotros podamos independizarnos, si querés, del rol del Estado, pero creo que es importante, digamos, en el desarrollo, por ejemplo, de ciencia para la agroecología, ciertas situaciones. Martín, estamos casi sobre la hora. Antes de terminar, queda una sola preguntita, pero quería avisarles a todos los que nos están viendo, que son más de 170 personas, que el jueves próximo, el 7 de mayo, a las 18 horas, van a estar hablando de otro elemento fundamental, que es el reciclaje. El disertante va a ser Luciano Orden, de INTA Ascasubi, y bueno, el moderador Jorge Ullé. Desde mi parte, agradecerte.